Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema para mí al menos fascinante como ha sido la reproducción o cría del barbo cereza para muestra. Ahí tenemos uno de nuestros chiquitines, aunque también tenemos algunas rásboras más en este acuario por motivos ajenos a este proyecto, pero como digo, para mí es un vídeo interesante porque creo que dentro de este hobby la reproducción o cría de los peces es algo de lo más satisfactorio. Y también una primera reflexión, evidentemente porque hace poco pasé por la tienda de un amigo aquí en Albacete, tenía los barbos cereza a 2,50 € y yo he sacado 5 barbos en esta experiencia. Entonces por 12,5 € es mucho más barato comprarlos que toda la que he tenido que liar para hacer este vídeo. Pero a nivel personal, la experiencia o satisfacción personal de conseguirlo a mí me merece la pena. Yo creo que muchos que hacemos estas experiencias es por satisfacción personal, evidentemente, y nunca por dinero. Y también dejar una última reflexión, que se trata de reproducir aquellos peces que seamos capaces de darles luego un buen hogar, es decir, no sacar muchos, sino sacar unos poquitos para complementar nuestros propios cardúmenes y, como digo, porque son experiencias muy llamativas y muy recomendables dentro de este hobby. Dicho esto en esta gran introducción en el día de hoy, pues ahora os voy a contar 3 experiencias diferentes que he realizado, cada una de ellas con sus pros y con sus contras, pero creo que todas muy interesantes. Y además porque no olvidemos que no solamente esto vale para la reproducción del barbo cereza, sino que nos va a valer para todo tipo de peces que tengan un comportamiento reproductivo similar, por ejemplo, un pez muy conocido en este hobby como son los cebrita, o incluso, como he dicho, esas rásboras que tenemos, todos esos peces que actúen por desove en su reproducción, pues tiene este vídeo pautas comunes que podéis utilizar vosotros en casa si lo consideráis adecuado. Ahora, la primera experiencia, como hemos dicho, este tanque, si alguno recordáis o seguís el canal, lo montamos en su día, aparte de porque me gustan los acuarios plantados, tenía el objetivo también de acuario de cría o incluso de cuarentena provisional si fuera necesario tenerlo en casa. Y como veis, el montaje podrá gustar más, podrá gustar menos, pero tiene una planificación como es el utilizar estas rocas que tienen muchos huequecitos entre medias y nos ha venido muy bien para esta puesta por desove de estos peces. Para la primera experiencia, pues, y tiraré mucho de tomas que he ido haciendo durante estos días, pues utilizamos 7 hembras y 4 machos, los pusimos en el tanque principal. Evidentemente los retiramos a los 2 días y hubo puesta, de hecho, ese que hemos visto por ahí antes fue de la primera puesta, de la primera experiencia. Por eso sí que funciona. Lo que pasa que también, cosa positiva, funciona muy bien y evidentemente fundamental tener parámetros similares a los que tenía en el acuario de partida de los progenitores, que era nuestro 500 litros, como dureza de agua y sobre todo pH, que también utilizamos CO2 en este proyecto. Eso facilita mucho la adaptación de los peces para el cortejo y la puesta. Y también otra de las cosas a favor es la naturalidad del proyecto. Por contra, problemas, pues económicamente entiendo y soy consciente plenamente de que todo el mundo no tiene por qué montar un proyecto así. Ahora veremos opciones más alternativas para hacer esta experiencia. Y también, si recordáis, desde un principio teníamos aquí, también fue el hogar de nuestro beta, tenía las neocaridinas en su día y la gente decía que si no se las comía el beta. Yo decía no, porque el acuario está pensado para tener huecos. Al alimentar esa primera puesta, ese exceso de alimentación, haber retirado el beta y los barbos, evidentemente hay que retirarlos después de la puesta y volverlos al tanque principal, en este caso a 500 litros, pues también había una explosión de neocaridinas que se han comido parte de esa puesta, pero bueno, decir lo que es pros y contras de esta primera experiencia, lo cual nos ha llevado o me llevó a pensar la segunda experiencia, que es hacerlo esto pero más económico. Para ello aquí habilité un tupper de plástico de 12-14 litros, un filtro externo, también algo de China pero más pequeña que tenía por ahí guardado, de piedras pequeñas. Se puede usar canicas, se puede utilizar lo que cada cual tenga bien utilizar o en casa para que sea de la misma experiencia o utilidad. Y al final también se consiguió hacer una apuesta, pero bueno, eso es otra alternativa. Pero a través de esa empecé a pensar otra incluso más fácil, porque, como he dicho, es importante mantener esos parámetros iniciales de partida y yo en casa utilizo parideras externas. En mi caso, me pregunta mucha gente, utilizo la de la marca Marina porque ya las tenía, porque se habitúan muy bien a estos acuarios que yo tengo abiertos, pero se puede utilizar cualquiera que tengáis a bien utilizar en casa.
Y además la ventaja que presentan es que al unirlas al tanque principal, como he dicho, compartimos esos parámetros, incluido dureza de agua y, muy importante, el tema del pH. Dicho esto, pues dejaré también tomas, se produjeron puestas, otra cosa luego veremos si tenemos menor grado de fecundación o menor grado de fecundación, pero con sencillamente poner una pareja durante 24 horas fui capaz de ver las puestas, hacer fotografías. Veréis la foto en la edición que parecen que son más grandes, pero fueron tomadas con el macro del móvil, son, digamos, no llegan a 1 milímetro el tamaño de los huevos. Y evidentemente pues también fui sacando algunos de estos pececitos que los tengo ahora mismo en mi acuario chiquitín, porque además también al tener diferentes montajes en casa estoy aprovechando esa microfauna que tienen los otros montajes, como es en mi acuario de 8 litros donde no tengo ningún pez, para que los peces se vayan alimentando y vayan creciendo mucho más sanos, rápidos y fuertes. Dicho esto, de las tres experiencias, para mí la paridera creo que es la mejor por condiciones de parámetros, porque si solo tenéis un tanque principal lo podéis acoplar a ese tanque principal, que será la mayoría de muchas personas que también piensan todo eso. Evidentemente recomendaría la paridera mayor, la de 2 litros, no la de 1,2 litros que utilicé yo, porque evidentemente hice la experiencia con las cosas que tenía en casa también. Y la verdad es que pues creo que es fácil, se puede hacer, como digo, un poco de planificación, importante la calidad del agua, fundamental. Y para el tema de la alimentación, como he dicho, pues tener esos pequeños náuplios, esos pequeños alimentos vivos, esos pequeños infusorios, pues son fundamentales en las primeras 2 semanas de desarrollo de estos alevines. Pero a partir de la tercera semana, pues con comida muy fina, de comida comercial, ya empiezan a alimentarse y empiezan a salir adelante, como ha sido al menos en mi caso. Por lo dicho, experiencia que me ha gustado muchísimo, que seguiré aprovechando este acuario cuando termine de los que tengo en el 8 litros, los pasaré aquí también para que sigan creciendo, y cuando lleguen como el tamaño de estas rásboras como el que tengo aquí ahora mismo, los pasaremos o los iré pasando progresivamente al 500 litros de vuelta con sus papis o progenitores. Luego además más adelante pues intentaré poner aquí rásboras por el condicionante que tengo en casa, ya que las he tenido que pasar aquí, pues compraré algunas más y a ver si son capaces también de aprovechar este tanque específico para ellas, para seguir reproduciéndose y seguir yo también aprendiendo en este apartado tan fascinante para mí, como digo y repito, que es la cría y reproducción de los peces dentro de este nuestro hobby. Y creo que es un vídeo para mí bastante interesante, muy entretenido, muy ameno, que invito a la gente, eso sí, a hacer estas experiencias siempre y cuando pues se sepa lo que se hace y sobre todo, insisto, en tener unas buenas instalaciones o sobre todo sacar los peces que vamos a necesitar para luego tenerlos en casa en las mejores condiciones posibles. Y dicho esto, pues espero os haya gustado este vídeo, os haya resultado entretenido, ameno, que saquéis puntos a favor para utilizarlo en vuestro propio beneficio, en este caso, que es el bien del hobby, que es la cría en buenas condiciones de ciertos peces, en este caso, como he dicho, de desove. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, compartir, muy importante. También tenemos la función miembros de canal para apoyar este proyecto de canal y que sigamos realizando ciertas experiencias que son del interés común del hobby. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido y será mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!